quiero felicitar a los organizadores del primer Congreso Virtual de e-Learning Farmacéutico en Latinoamérica por tan interesante iniciativa y manifestarle mi agradecimiento por permitirme participar en este evento. De la misma manera, les doy desde Venezuela un saludo cariñoso a todos los participantes en el mismo. Mi nombre es Magali Pedrique de Aulacio y soy profesora jubilada de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Y en esta oportunidad desarrollaré la ponencia Optimización de la farmacoterapia, del pensamiento a la acción, aplicando herramientas de Edward de Bono. Como agenda de esta ponencia, haremos un breve resumen sobre la responsabilidad del farmacéutico en la optimización de la farmacoterapia de sus pacientes y posteriormente pasaremos a comentar brevemente 3 herramientas de las tantas que nos propone Edward de Bono, experto mundial en creatividad y pensamiento lateral, para estimularlos a su estudio e incorporación en los procesos de atención de nuestros pacientes. Las herramientas a comentar en esta oportunidad van a ser los 6 sombreros para pensar, los 6 pares de zapatos para la acción y las 6 medallas de valor. Se aparecen en los periódicos de nuestros países noticias malas tales como asaltos, robos, secuestros. Con menos frecuencia aparecen también titulares de prensa o portadas de revistas que hacen referencia a problemas relacionados con los medicamentos, al uso irracional de los mismos o al uso ilegal de los medicamentos y los riesgos que ellos representan para sus usuarios. Datos y cifras provenientes de la Organización Mundial de la Salud nos señalan que las reacciones adversas a los medicamentos están entre las 10 causas de defunción principales en el mundo. Señala también que la mayoría de estas reacciones adversas son evitables y que en algunos casos los costos asociados a esas reacciones adversas a los medicamentos sobrepasan el costo de esos mismos medicamentos. Además, indica que no hay medicamentos exentos de riesgo. Una evaluación atenta de los riesgos y beneficios de los medicamentos promueve la seguridad del paciente. Para ninguno de nosotros es un secreto que cada vez disponemos de medicamentos más potentes, pero también más peligrosos. Es una realidad que los pacientes hoy viven más tiempo, pero generalmente lo hacen gracias al uso de medicamentos. Lo que tenemos entonces pacientes con unas vidas más largas, pero polimedicados. Estos medicamentos que usan estos pacientes generalmente tienen vías de metabolización similares, lo cual aumenta la probabilidad de interferencia entre esos medicamentos. Y esto puede hacer que los resultados de salud que estábamos esperando con el uso de ese medicamento sea muy diferente a lo que se consigue en una realidad de alta complejidad terapéutica. Esta realidad trae consecuencias en estos pacientes de problemas de seguridad y de efectividad. Y además trae costos sanitarios y sociales asociados a ese uso de tal cantidad de medicamentos. Las situaciones antes señaladas hacen impostergable un cambio de orientación de la función del farmacéutico muy centrada en el producto para dirigirla al paciente. Las funciones básicas que él debe cumplir es identificar, resolver, prevenir los problemas reales o potenciales relacionados con el uso de medicamentos. Esto es lo que se ha llamado atención farmacéutica y más recientemente se le han dado otros nombres, ya que el término de atención farmacéutica se ha prestado
a ser utilizado con muchas connotaciones y todo lo que haga un farmacéutico se le quiere denominar atención farmacéutica. Es por eso que han surgido otras terminologías como seguimiento farmacoterapéutico, optimización de la farmacoterapia, gestión de la farmacoterapia, que es la traducción a lo que está el término que está más en boga, sustituyendo al de pharmaceutical care en los Estados Unidos, que es el medication therapy management. En este caso, la traducción original, que era atención farmacéutica, la clave era la palabra care, porque care no implica un servicio, implica atender con afecto a un paciente y ocuparse de él de una manera integral. Es decir, que la atención farmacéutica o cualquiera de sus acepciones, seguimiento farmacoterapéutico, optimización de la farmacoterapia, no es más que una práctica profesional centrada en el paciente y basada en resultados. Es por lo tanto importante conocer acerca de esa práctica, su filosofía, su proceso de atención y su sistema de gestión. Es decir, la filosofía de la práctica implica los valores y responsabilidades profesionales. El proceso de atención, que implica evaluación, plan de atención y seguimiento, y el sistema de gestión, que es la atención farmacéutica de una manera diferente a todas las actividades centradas en el producto, que generalmente ha sido hasta ahora la mayor parte de la práctica profesional farmacéutica. Es entonces esta atención farmacéutica o cualquiera de otro de los nombres que al final se decida denominar esta práctica, es la práctica centrada en el paciente que debe impregnar a todos los estudios de farmacia y que debe estar arraigada en las mentes y corazones de los farmacéuticos. Entonces, el futuro cercano, a nuestro juicio, debería ser que todos los farmacéuticos estemos comprometidos para hacer de esa práctica centrada en el paciente el común de nuestro ejercicio profesional. De manera que ese farmacéutico en funciones clínicas sea reconocido como el estándar de práctica profesional y no importa dónde esté ese farmacéutico, en qué país esté o en qué ambiente desarrolle su trabajo, el paciente sepa que él está allí para ayudarlo a entender su medicación, para acompañarlo en el proceso de uso de los medicamentos, para prevenir los problemas que se pudieran presentar, para determinar para cada uno de los medicamentos que ese paciente utiliza si está indicado, si está siendo efectivo, si es seguro y si es conveniente para ese paciente. Esto, por supuesto, implica un cambio de la imagen del profesional y de las funciones que éste debe ejecutar. Pero los cambios no se decretan, generalmente son procesos graduales. Es importante que ese paciente reconozca en el profesional farmacéutico la persona que le va a resolver sus problemas relacionados con los medicamentos y que este profesional siempre lo atienda bajo las mismas premisas de ejercicio profesional. Entonces, en esta práctica que ha sido llamada atención farmacéutica y en este momento nosotros la estamos denominando optimización de la farmacoterapia, el farmacéutico asume la responsabilidad de atender todas las necesidades farmacoterapéuticas de su paciente, utilizando un proceso sistemático y continuo para hacerlo. Y que este profesional, ejerciendo una práctica centrada en el paciente y responsabilizándose
de la optimización de su farmacoterapia, lo puede encontrar el paciente en cualquier establecimiento de salud donde se preste el servicio, en cualquier país, y que éste se haga de la misma manera. Ese modelo de práctica profesional al que nos hemos estado refiriendo es el que enseñamos nosotros en el pregrado en la Facultad de Farmacia de la UCB. Los estudiantes se impregnan a través de todo el área de atención farmacéutica que se da desde el primero hasta el quinto año, todo lo que tiene que ver con esta filosofía de práctica centrada en el paciente. Y utilizamos el modelo de Minnesota, muy bien abordado por sus autores, Cipoll, Linda Strand y Morley, en el libro que ya va por la tercera edición de la práctica o el ejercicio de la atención farmacéutica. El año pasado tuve el privilegio de conocer a la farmacéutica Jenane Ramalho de Oliveira. Ella es una farmacéutica brasilera que ha trabajado con Linda Strand y su grupo en la Universidad de Minnesota y trabaja también en una institución que hace gestión de la farmacoterapia. Y ella es una persona con un perfil muy interesante. Ha escrito un libro en portugués relacionado con la atención farmacéutica desde la filosofía hasta la gestión de la práctica. Se denomina Comprendiendo el concepto, humanizando el cuidado y revolucionando la práctica. En ese libro ella hace consideraciones muy interesantes y realmente yo los recomiendo muchísimo para aquellas personas que trabajan enseñando farmacia en las escuelas de farmacia o que ejercen la farmacia en diferentes lugares. Ella tiene como lo mejor de los dos mundos, conoce la farmacia de Brasil y conoce la farmacia de los Estados Unidos y además ha trabajado con personas de diferentes nacionalidades y tiene una vasta experiencia que ha sido plasmada en este libro cuya lectura yo recomiendo ampliamente. A mi juicio, uno de los problemas que ha habido con el término de atención farmacéutica es que se ha desvirtuado y se ha querido llamar atención farmacéutica cosas que no lo son. Jenani Ramalho en su libro señala con mucha claridad el hecho que la atención farmacéutica es muy diferente de lo que el farmacéutico ha hecho hasta ahora. Y señala con mucha claridad que la función de dispensación debe ser totalmente independiente de la función de atención al paciente. Dice textualmente un artículo de ella y del doctor Manuel Machuca: lo que sí debe quedar claro es que la atención farmacéutica y la dispensación son dos actividades muy distintas. La dispensación está relacionada con el acto de entregar y dar información sobre la forma adecuada de utilizar el medicamento, mientras que la atención farmacéutica es un servicio asistencial a pacientes con el objetivo de alcanzar resultados terapéuticos definidos. Este profesional entonces tiene que estar dedicado a la atención del paciente y no puede dirigir su atención a otros elementos de la atención de un establecimiento farmacéutico.